La Europa de 1975 vería aparecer los Ford Escort de nueva generación, los denominados MK2. Este era un modelo que ya estaba consagrado en la gloria del motorsport gracias en gran parte al extraordinario éxito de su predecesor, el MK1. Pero el MK2 siguió ganando, tanto en rallies como en circuitos cerrados, lo que le aseguró su estatus como uno de los mejores modelos de competición de los tiempos gloriosos. En realidad, el éxito del MK2 fue algo predecible, viendo el enorme compromiso y competitividad que derramaba Ford Europa en aquel entonces. Además, el MK2 partía de las premisas de gran fundamento de los MK1, que había comenzado su carrera deportiva ganándolo prácticamente todo. Llegó un punto en el que algunos eventos de rally solo eran noticia cuando los Escort perdían, que eran raras ocasiones además. Dicho esto, también se preveía un extraordinario índice de victorias para el nuevo Escort MK2, y estaría basado en el notable proceso de desarrollo y homologación que Ford vino desarrollando desde la década de los 60. Este programa se había iniciado con los Twin Cam y progresó abruptamente con el trabajo de la división Avo con sede en Boreham y Essex. Se desarrollaron muchos más chasis Escort de alto rendimiento bajo las siglas RS de rally que de circuito, y fueron vendidos a través de una red de concesionarios especializados de Ford RS en Gran Bretaña y también en otros puntos de Europa. Pero realmente todos estos coches eran fabricados en el Reino Unido, concretamente en la línea de montaje exclusiva de Avo, y por supuesto en cantidades suficientes para cumplir con los requisitos mínimos de producción que exigía la FIA para su uso en competición. Pero a principios de 1975, aquella mágica línea de montaje de Avo fue cancelada. La crisis del petróleo había afectado a las ventas de los RS, y ahora la producción de automóviles Escort RS centrada en la última generación MK2 sería trasladada a la planta de ensamblaje de Ford en Colonia, Alemania. Pero eso no fue todo. La crisis se cobró un organismo mucho más importante. La reducción de costes de Ford incluyó el cese del Departamento Deportivo Europeo de la marca, precisamente asentado en Colonia. De manera que ahora Boreham sería el único foco de inversión y desarrollo para las evoluciones de alto rendimiento de los MK2. O sea que tenemos a los Escort desarrollándose en las oficinas de Boreham para luego ser ensamblados en la planta de Colonia. Estaba siendo todo un poco caótico. En este punto, para tratar de pulir algo de éxito durante esta nueva etapa de incertidumbre, Ford presenta dos nuevas armas selladas con las siglas RS. El MK2 RS 1800 con un motor Cosworth BDA evolucionado a partir de los RS 1600 y el RS 2000, el cual había demostrado ser realmente popular durante sus actuaciones en los MK1. Con su distintivo morro en forma de cuña o drop snot, como se le conocía habitualmente, estaba caracterizado por su frontal de 4 faros. Este nuevo RS 2000 se presentó como un paquete de excelente calidad-precio y por supuesto rendimiento. Resultó ser tan popular, de hecho, que ciertamente condicionó la producción de su hermano pequeño, el RS 1800, mucho más limitado y por ende más exótico y más demandado. Se construyeron más de 10.000 RS 2000 entre 1976 y el final de la producción del MK2 en 1980. Pero como os digo, el RS 1800 seguía siendo lo que entonces se denominaba como un especial de homologación, un pura sangre, un vehículo mucho más temperamental y exclusivo. El motor de esta versión estándar era básicamente un stroker de 1,8 litros del BDA de 1,6 utilizado en los RS 1600 MK1. Básicamente, como modelo evolutivo natural, al MK2 se le permitió incrementar la cilindrada del motor hasta un 15%, a partir del cual las versiones puramente de competición podían ampliarse hasta los 2 litros. Tiempo atrás, Ford y su socio en las carreras Cosworth habían sentado las bases para todas estas evoluciones cuando el límite del motor en la Fórmula 2 europea se elevó a 2 litros. Para ese papel, Cosworth desarrolló otras de sus muchas variantes alfabéticas del BDA, una versión de 1975 centímetros cúbicos llamada BDF. Sin embargo, las camisas, los orificios y otras muchas cualidades de estos bloques no eran compatibles con una versión de hierro fundido para calle. Los márgenes de durabilidad se estaban reduciendo notablemente. Y es ahora cuando entraría en escena otro gran constructor de motores de alto rendimiento, Brian Hart, al que pronto se le ocurrió una solución ganadora.
diseñaría y fabricaría su propio bloque a partir de una aleación de aluminio. Tenía un espesor de fundición más que suficiente para soportar cómodamente un diámetro de 90 milímetros y producir así una estructuración potente para los BDA. También era 16 kilos más liviano que el bloque de hierro fundido de Ford, lo que proporcionaría una reducción de peso crítica para el MK2, ya que estos venían pesando aproximadamente 100 kilos más que los MK1. En aquella época, en Boreham quedaron tan impresionados con estas labores que a finales de 1972, Ford adopta en su producción oficial el bloque de aluminio Hart. Se vería instalado en los RS 1600 BDA, en los MK1, y también formaría la base del motor Cosworth BDG de Fórmula 2 de 2 litros para 1973. Ahora, en 1976, la FIA introducía unas nuevas regulaciones para los turismos del Grupo 2. Las extensiones de los pasos de rueda eran mucho más limitadas, los motores solo podían ampliarse apenas un 5% y la lubricación por cárter seco estaba terminantemente prohibida. Como era lógico, este absurdo reglamento provocó infinidad de problemas y controversias, y a mitad de temporada de 1977, la FIA lo modificó en un intento por salvar el Campeonato Europeo de Turismos. Y es que en aquel entonces, aparte de Jaguar, todos los demás equipos oficiales estuvieron ausentes. Serían los preparadores y equipos privados como Zack Speed, Alpina, Luigi, Yuma o AMG los que recibirían todo el peso de las carreras en sus humildes talleres. Fundado por Eric Zakowski en 1968 y dirigido por su hijo Peter desde su base cerca de Nürburgring, el equipo Zack Speed fue popular entre los aficionados a la Fórmula 1 por sus esfuerzos en la serie a mediados de los años 80. Llegaron a participar en 74 grandes premios y llegaron incluso a fabricar su propio monoplaza completo, incluyendo chasis y motor. Recordar que en aquella época pocos equipos completaban los monoplazas con materia propia, Ferrari por ejemplo. Pero antes de su era en la Fórmula 1, el equipo fundado por Eric Zakowski era conocido por sus profundos vínculos con Ford en los turismos, en la era de las carreras silueta concretamente. Desde principios de los años 70, Zack Speed había estado inscribiendo turismos Escort en el campeonato DRM alemán y en otros puntos de Europa con gran éxito. Sus 3 títulos DRM, 1 con un Capri y 2 con 2 Escort MK1, le avalaban como equipo. El respeto y el renombre de este colectivo en los circuitos ya comenzaba a ser considerable, y a partir de 1975 comenzarían a desarrollar en sus talleres los nuevos MK2. Así, Zack Speed inscribió un nuevo chasis RS 1800, ahora armado con un motor de 1,8 litros, que no tuvo precisamente un inicio muy brillante. Estuvieron marcados por los fallos mecánicos debido a los problemas de lubricación, y es por eso que a partir del 1 de julio de 1977, la FIA aprobaba el uso del sistema de lubricación por cárter seco, y eso lo cambió todo. El equipo ya había fabricado un lote de 6 nuevos RS 1800 MK2, siguiendo la normativa FIA Grupo 2, recordar, con los que haría campaña hasta finales de 1978. Uno de aquellos vehículos, revestido con los colores de Castrol y puesto en manos de Hans Heyer, ganaría el campeonato de 1975. Posteriormente, para 1976, se mostraría también la librea Europa Mobile, en un chasis pilotado por Klaus Ladwig, quien quedó segundo por detrás de Heyer en la categoría del Grupo 2 aquel año, o sea, repetirían triunfo. Posteriormente, Zack Speed modificó estos motores BDA ajustándoles a una cilindrada de 2 litros y generando unos 275 caballos a 8.500 revoluciones. Eran alimentados mediante 2 enormes carburadores Weber dobles y estamos hablando de más de 120 caballos por litro. Otra de las mejoras realizadas era la transmisión ZF de 5 velocidades procedente del Capri RS 2600 y que sería instalada lo más atrás posible para mejorar la distribución de peso. Y es que este conjunto se fijaba en un 58-42, lo que era un equilibrio bastante notable, teniendo en cuenta el peso final de 850 kilos. También presentaba un eje trasero multibrazo, frenos ventilados y llantas de magnesio que colaboraban directamente con su peso pluma. Y ahora por fin llegamos al Grupo 5, que se introduce como una nueva categoría para el DRM de 1977, y el chasis concretamente Escort Zack Speed E23/75 del Grupo 2 es reconvertido a las especificaciones Grupo 5 aquel año.
Las modificaciones incluyeron toda la carrocería, ruedas mucho más anchas, por supuesto la libertad en las modificaciones del motor, libertades de suspensiones, etc. Los motores VDA pasaban a ser alimentados mediante inyección mecánica Lucas, generando hasta 280 caballos a 9.000 revoluciones, y la transmisión cambiaba a una Hewland FG400. Durante esta etapa, Zack Speed desarrolló dos coches Grupo 5 a partir de los Escort del Grupo 2 previos, es decir, les reconvirtió, pero posteriormente también construyó otros 3 coches completamente nuevos del Grupo 5 desde cero, con un chasis tubular aún más ligero. Bueno, tan ligero que el peso final pasó de los 850 kilos de los Grupo 2 a 740 en los Grupo 5, una pluma totalmente. Estos Escort silueta de Zack Speed fueron sumamente genuinos. Concretamente, el chasis Mampe, dirigido por Hans Heyer, es sin duda el más conocido de esta categoría, en parte porque esta librea se trasladó directamente al brutal Capri Turbo que conquistó posteriormente estas carreras y que sería revelado a mitad de la temporada 1978. La diferencia es que estos Escort Grupo 5, a pesar de las cifras reveladas, que pueden ser muy sugestionables, en pista resultaron ser pesados, sí, como lo escucháis. Es decir, no estaban a la altura, por ejemplo, de los BMW E21 dirigidos por Schneider. Sí es cierto que la implementación del último chasis tubular ligero cambió mucho el resultado sobre la pista. Heyer ganó la carrera de Mainz durante el debut de la evolución y a finales de 1977 Arminane también dispuso de un nuevo chasis más ligero. Zack Speed corrió también aquella temporada con un tercer vehículo patrocinado por Toshiba, con Thomas Bettler en la cabina. Como era habitual, fueron tiempos de ensayo y error, donde llegaron a experimentar incluso con una carrocería de cola larga, y la etapa se cerraría con Heyer ocupando un meritorio cuarto puesto en el campeonato. Ni que decir queda que era más que complicado competir entre la élite del Grupo 5. Los presupuestos, la fiabilidad, la enorme rivalidad entre marcas, la constante evolución. El Escort, digamos que fue el impulso para el Capri, que utilizó básicamente la misma tecnología y accesorios técnicos, pero ya con un reglamento desbocado, y supo exprimirle al máximo además. Aún así, con los Escort en el Grupo 2, Hans Heyer, como os comenté, consiguió los títulos de 1975 y 1976, que no es poco. Bueno, es curioso, y a ver si os pasa a algunos de vosotros también. Me gusta más en este caso, bueno, bastante más además, el Escort Grupo 2 que el Grupo 5. De hecho, cuando le añadí a mi colección, tuve la oportunidad de elegir entre sendas piezas. Tenía los dos y me quedé con el Grupo 2 casi sin dudarlo. Bueno, eso no quita para que el Grupo 5 no me parezca un vehículo sublime, ¿no? Salvaje. Pero no lo sé, las formas concretas del MK2 como que me armonizan más la vista en la configuración Grupo 2. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, época de siluetas, época del todo nada, pura era analógica, y donde aquí sí que no todos los pilotos valían, ¿no? Decidme qué Grupo 5 os gustaría ver próximamente en el canal y si es posible os lo traeré. Gracias de verdad a todos los que os mantenéis fieles al canal, agradecidos, valorando cada trabajo y por supuesto nos vemos la semana que viene. Os leo a todos en los comentarios. Un saludo, Masters.